Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que esté con nosotros en esta mañana de Olla de Grillos, de a fondo, con temas muy especiales en esta ocasión. Tratamos de tocar temas regionales, claro, cuando se lo amerita, pero a veces también los temas nacionales terminan siendo obligado un comentario para la perspectiva, ¿no? Y la prospectiva, mi querido. Sí, por supuesto, son insoslayables, ¿verdad? Insoslayables, mi querido Gerardo Hernández, director de Espacio 4. Y yo creo que sí merece un comentario particular en este momento, meteoro que le pegó a Acapulco particularmente, y que la verdad dejó incomunicado al puerto durante un muy buen tiempo. Cambió perdón, el nombre del huracán Otis. es Otis, perdón, se va el nombre, Otis, que ya vemos que los sistemas les ponen nombre masculino y femenino, ¿no? Sí, ahora ya los van alternando. Es otra parte de la... Antes eran puras mujeres. De la paridad de género. Antes eran puras mujeres, ¿sí? ¿te acuerdas? Y dijeron, no, ¿por Sí, qué? claro. Porque era sinónimo de desastre, ¿verdad? Pero Para el caso son cuestiones de corrección política irrelevantes, formalidad, ¿no? sí. Pegan más, pegan menos, Sí. ahí están, ¿no? Quedan en la historia. Hay una temporada justamente de ciclones o de huracanes según la parte donde peguen, ¿verdad? Esa es la otra que hemos aprendido, porque también ya hoy sabemos, y gracias a las correcciones que nos han hecho algunos buenos amigos, que en el área donde nosotros vivimos, pues se puede considerar como huracanes, todo lo que es arriba del Ecuador. En la parte de abajo se consideran ciclones, y en la parte de Asia, tifones. Sí, En fin, cosas del tiempo, pero oye, difícil lo que pasó en Acapulco, ¿no? Sí, un fenómeno muy, muy, muy fuerte. Sorprendió incluso a Estados Unidos la potencia de este huracán, por lo devastador que fue, el tiempo que duró, y afectó pues ahora sí zonas de diferente estrato social, ¿no? La zona hotelera también bastante afectada, hoteles de mucho prestigio, de mucha tradición, prácticamente devastados, ¿verdad? Con coches incluso dentro del lobby de las salas de los hoteles. El presidente acudió a esta zona pues prácticamente de desastre para conocer la magnitud del impacto, y esperemos que haya una reconstrucción acelerada en Guerrero. Es una zona propensa justamente a este tipo de fenómenos, como toda la costa del Pacífico y también del Golfo de México. Fíjate, y bien dices eso, ojalá los recursos lleguen pronto para la recuperación, porque, veíamos imágenes, incluso no sé si por ahí vayamos a ver la imagen se le quedó su jeep al presidente, ¿no? Un jeep militar, terminó en una estaquita llegando a Acapulco. Pero bueno, finalmente son esas cuestiones de anécdota, ¿no? Que tienen que ver, pero que representan la problemática que se vive. Y bien lo dices tú, Acapulco, pues, aunque ya tiene un turismo alicaído en ciertos sentidos, sigue siendo un puntal importante del turismo en México. Ya rebasado por Cancún y por estos lugares y por La Paz. Bellas, Acapulco, pero sigue siendo ¿verdad? un lugar, referente internacional. y fue en los 50 y 60. Pasó su tiempo época de oro. dorada, su época de auge, y van surgiendo nuevos polos turísticos, Los Cabos, Cancún, Huatulco, etcétera. México tiene esa gran ventaja con respecto a otros países de estos litorales tan bellos, tan atractivos para el turismo internacional. Sí. Y el presidente efectivamente hizo un trayecto de 10 horas, porque era imposible llegar por aire, entonces un trayecto terrestre de 10 horas, que yo me acordaba de un gobernador de Veracruz, cuando hay un estallido de tiendas de fuegos pirotécnicos,
que llega a los 4 o 5 días. Miguel Alemán estaba en Nueva York, que pues era su estilo de vida, es su estilo de vida, y le preguntan que por qué hasta entonces llegaba. Dijo, que no soy bombero, soy gobernador, no soy bombero. Esto habla de la falta de sensibilidad ante una tragedia que causó en este caso de Veracruz, insisto. O como otros gobernadores muertos. que cuando llegaban con zapatos blancos y traje blanco y de corbata. Sí. O sea, digo, para las cosas, ¿no? Pero sí tienes toda la razón, en fin, finalmente, que yo creo que tiene que ver más con imagen y política, ¿no? Porque yo sí coincido en ese sentido con lo que alguna vez dijo el propio presidente. Poco favor, poco hago, yo estando presente como tal. De inmediato, claro. De inmediato, realmente lo que cuenta es la ayuda y la capacidad para hacer llegar los recursos. Pero en un país en el que estamos acostumbrados a que la imagen presidencial pesa, y donde muchas de las cosas sí se hacen cuando el Ejecutivo ordena directamente, pues siempre la ciudadanía, la sociedad ve bien ese esfuerzo, ¿no? Sí, claro que sí, porque otras veces, como tú bien mencionas, en lugar de ayudar, estorba. Porque se concentra la seguridad en torno al presidente, la clase política acompaña al presidente en lugar de estar en trabajos de rescate, de recuperación, de reconstrucción. Finalmente esperemos que Acapulco y la zona afectada tengan una recuperación inmediata. Pues hay que desearlo porque fíjate, se viene diciembre, ya, o sea, la ayuda es urgentísima y la renovación porque finalmente turismo, Acapulco vive del turismo, toda esta parte. Y diciembre es un mes fundamental para el turismo y es una opción para poder sacar adelante. Claro, sí. Ahora, entiendo que en este sentido estas cadenas hoteleras y estos grupos de los que tú hablas, estas tiendas grandes, hay seguros de por medio. Sí, están asegurados, claro. El asunto es todo ese grupo, ese contingente enorme de gente clase baja que presta sus servicios, que vive en colonias, que por cierto, claro, Acapulco es de las que tiene más asentamientos irregulares en el país. Toda esa gente está a la deriva, man. Sin condiciones críticas. Ahora, y urge más la ayuda ahí, evidentemente. Claro. Porque la otra va a llegar. Sí, la otra, los dineros van a fluir. Más deprimidas, y ahí el gobierno federal y también el estatal deben acudir con recursos justamente para auxiliar a estos amplísimos sectores sociales. Que por cierto yo creo que había que hacer la aclaración, se ha estado difundiendo mucho la especie de que es una tragedia porque también no hay ya Fondem, y este es un error, porque estuvimos investigando, y la verdad es que los recursos del Fondem siguen en activo. Lo que se quitó fue la burocracia, la estructura de la repartición, porque se había convertido en una caja... Era un botín político. Botín político, sí, para gobernadores y alcaldes que en lugar de hacer llegar la ayuda, se la quedaban y terminaban en bodegas para actos electorales, se la robaban, y creo que en ese sentido, creo que la medida fue necesaria y efectiva. Ahora habrá que ver si la nueva estructura desarrollada por el gobierno federal funciona. Claro. Y esta es una prueba de fuego. Sí, efectivamente, hubo un rediseño de este fondo, así es, como de otros, porque efectivamente aquí en Coahuila nada menos se descubrió que había bodegas atestadas de colchones e incluso de víveres, ¿verdad? Algunos ya muy caducados, que en lugar de repartirse en una situación de emergencia, se guardaron para repartirse justamente en época electoral. Eso es lo que se trata de evitar y esperemos que se logre el propósito sin afectar la operatividad de estos fondos. Qué interesante lo que está ocurriendo y además, bueno, pues hay que poner la atención. Sobra decir, bueno, lo digo, no está de más, si usted tiene la posibilidad de ayudar a través de los centros de acopio que también ya se han abierto aquí en Torreón, tengo entendido que a través de la presidencia municipal, ¿verdad? Principalmente, seguramente la Cruz Roja de Torreón también ya debe tener su centro de acopio y usted le nace ayudar a una región que nos queda distante, cierto es, claro es, pero que pues yo creo que no está de más nunca. Claro, y aparte, hoy por ti, ¿no? Claro. Hoy por ti, mañana por mí, ojalá que no ocurra en Coahuila ni en La Laguna algún evento natural que afecte a la población, pero nunca está ninguna zona exenta de cualquier fenómeno. Aquí en Coahuila tuvimos en La Laguna el desbordamiento del río Nazas, que requirió justamente el apoyo de otros estados. Y en ese sentido del apoyo y la solidaridad deben hacerse a un lado siglas partidistas. Estamos hablando de una tragedia que afecta a toda la comunidad, a zonas completas, y México tiene esa característica, es muy solidario. Sí, esperemos que esa ayuda se dé
y ojalá Acapulco se recupere pronto y vuelva a tener ese brillo que siempre lo tuvo. Con todo y sus problemas, porque Acapulco ha tenido muchos problemas. Los problemas de los asentamientos irregulares, malos gobernantes, gobernadores que rayan en lo caciquil. Y creo que actualmente, no sé, pero hasta ahorita no me da muy buena espina la gobernatura de esta señora Salgado, ¿no? Evelyn sí. Salgado. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien y mejoren para bien. Ok, pues este es el tema más importante, yo creo, ¿no? De la semana. Nos rebasó otros. ¿Hay alguno local que te llame la atención para irnos a nuestras entrevistas, mi querido Gerardo? En el tema local, pues se aproxima ya la entrega del poder por parte del gobernador Miguel Riquelme. Ya está el informe marcado para el 9 de noviembre y ya faltan escasamente un mes y días de que se haga la transición, la alternancia en el poder, que va a continuar con el PRI. En el tema de la gubernatura de este sexenio, pues se pagaron 18,000, 20,000 millones de pesos a los intereses de la deuda pública de Coahuila, del Moreirazo, y la deuda se mantiene en rangos de 36,000, 38,000 millones de pesos. Impagable. Entonces, esta situación le ató las manos al gobernador, no hubo una gran obra pública justamente por falta de recursos, y este problema se va a trasladar también a la próxima administración de Manolo Jiménez, que va a tener que pagarle a los bancos hasta el 10% del presupuesto, lo cual le resta a la entidad recursos para infraestructura, para servicios, que tarde o temprano va a ser crisis, puesto que, por ejemplo, Nuevo León tiene una gran infraestructura, tiene también deuda pública, pero la deuda de Nuevo León es histórica, se acumuló durante décadas, y en Coahuila el disparo ocurre entre 2008 y 2010, durante el gobierno de Humberto Moreira. De una deuda que era de 300 millones de pesos, se disparó a más de 40,000 millones de pesos entre deuda bancaria y con proveedores. Entonces el Estado está en una situación financiera muy difícil, claro, que es como se va a recibir al futuro gobernador. Es un tema interesante, que por cierto uno de los responsables indirectos, porque yo creo que el directo siempre fueron los gobernadores, fueron los Moreira en este caso, y digo los Moreira porque es cierto que durante el periodo de Humberto se dio, pero también en el periodo de Rubén se mantuvo y se cubrió. Sí, evitó, ¿no?, que al igual que con Riquelme. Claro, también evitó que el expediente de la deuda se abriera, sí, que hubiera investigaciones y que hubiera castigo. Y finalmente tenemos un caso de que Estados Unidos le decomisa a Javier Villarreal 240 millones de dólares, que equivalen a 5,000 millones de pesos, que están en discusión, ¿verdad? Estos recursos no se han cristalizado, no han regresado al país, pero es una demostración tajante, palpable, irrefutable, de que dinero de Coahuila, de la deuda, se cambió, se fue a Estados Unidos para hacer negocios, acumular cuentas bancarias y también otras propiedades. Claro, y no hay que olvidarlo, como dicen en este tema, no hay que olvidarlo, aunque muchos están muy interesados en que nunca más se vuelva a mencionar. Y vuelve a ser noticia porque también Javier Villarreal, ahorita esta semana, si mal no tengo entendido, por 25ª vez le volvieron a postergar su castigo, ¿no? O sea, de nueva cuenta alargaron el juicio. Sí, tiene mucha información Javier Villarreal, fue el operador financiero de Humberto Moreira, y él conoce las entrañas de la deuda pública de la entidad y también el manejo financiero de Coahuila. Claro. Esta deuda pública de la entidad fabricó fortunas para políticos, claro, también enriqueció, hay que decirlo, a contratistas, se compró mucho silencio. Si falta información a la opinión pública, a la sociedad de este atraco, es justamente porque hay un gran silencio que se compró también con recursos públicos. Okay. Pues es cierto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con nuestros invitados, ¿te parece? Vamos. Perfecto. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones.
Pues con Jorge Torres siempre es un gusto platicar. Jorge Torres el bueno, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Hay que subrayarlo. Hay que subrayarlo porque hay los malos ahí. Porque aparte es cierto. No, y por cierto, responsable de la deuda también, en fin. Bueno, aquí a lo que voy es que, caray, se puede hablar de muchos temas con Jorge, ¿no? Siempre es un gusto enorme. Y ahí estábamos reflexionando antes de entrar en el aire, la gran, a razón de este grimorio que estás presentando en Spotify, que es una evocación de la radio de antes, que ahorita nos explicas qué es grimorio. Con mucho gusto. El valor de la radio en su momento, ¿no? La radio jugó un papel fundamental en la formación y educación de muchos de nosotros, aunque después ya más metidos en el rollo de la televisión, porque yo me considero muy producto de televisión, y tal vez ustedes también seamos eso, ¿no? Claro. Pero nuestros padres sí vivieron en esencia el valor de la radio y lo que esto implicaba. Las radionovelas, ¿verdad? Que eran un fenómeno cultural en México, cultural, que también incidió tremendamente en varias generaciones. Claro. Una época del México y del mundo que tiene todavía gran nostalgia entre la gente que vivió esa época, o los padres o los abuelos que fueron positivamente impactados por este medio de comunicación que despertaba la curiosidad, la creatividad, la imaginación, Entonces, porque era por el oído, sí, por todo era el oído. Y bien lo decías hace un momento, ¿no? A veces se veían los programas a oscuras, ¿no? En la noche, con el radio, y estaba la familia unida en torno al radio, ¿no? Así es. Como también la música. También claro. Grandes cantantes y grandes canciones pasaron a la historia por la radio, por el estilo. Y grandes voces, también. Grandes voces que marcaron la historia de México en este terreno. En ese terreno. También, en ese sentido, la disponibilidad nada de más. La música. Sí, déjame, antes que te demos, bueno, es que de radio podríamos estar hablando una hora, ¿no? Chucho el Roto, Calimán. Calimán. ¿Se acuerdan de Calimán, claro, de Chucho el Roto, de una historia sensacional, la de Cuba, esta de estos cómicos? El juicio La Tremenda Corte. La Tremenda Corte, que era un clásico, que todavía hasta la fecha lo escuchas en muchas estaciones locales. Está disponible. Sí, así que es una maravilla de humor y de creatividad blanco. Sí, porque se degenera después en la vulgaridad. O sea, la falta de creatividad te fuerza justamente a hacer en muchos aspectos, incluso en espectáculos, rayar en la vulgaridad, claro. en la degradación del hombre o de la mujer, y esto genera pues deteriora tremendamente el respeto entre las personas y también la falta de recursos para que se pueda entretener o divertir o cultivar a grandes segmentos de la población. Pero te quitamos la palabra a nuestro invitado de que estaba hablando, ¿no? Ojalá no se te haya ido la idea. Ibas a hablar de las canciones o la música, algo así, ¿no? Escucho con atención, la sí, precisamente, y ligándolo con lo que dices, Gerardo, creo que en efecto la disponibilidad además, porque recuerden ustedes que teníamos formatos diferentes como el disco de vinilo. Sí, claro. ¿Y ya regresó? Que ya regresó, ¿sí? Con mucho éxito, y porque además la música pues está fija en los surcos en reales, ¿no? Claro. No leídos por un láser o decodificados, hechos datos por un dispositivo como nuestro teléfono. Sin embargo, hoy en día la disponibilidad y la inmediatez hablan de ese recurso fácil, invitan a las fórmulas en la música, en la comedia, en los contenidos, en el audio, en el video, y bueno, pues ahora más que nunca somos responsables de lo que consumimos. Claro. Fíjate que leía hace poco un artículo muy interesante sobre el regreso del vinil y su significado, que era precisamente eso, que mucha gente está tratando de recuperar el valor del disco y la música a través del disco, porque es un acto de poner una aguja, escuchar, incluso hay quien dice que la fidelidad es muy superior en un disco de vinil que en una música electrónica. Es un hecho comprobado. Ajá. Que es así. Y lo que representa en sí, recuperar esa nostalgia, no por el pasado solo, sino por el hecho de tener algo físico, de qué ver, qué tocar, qué convivir, sí. Al grado tal de que hasta las mismas portadas se han vuelto motivo de culto. Por supuesto. Sí, eran artísticas. Y además, como es sabido en mercadotecnia, en publicidad, el testigo de la publicidad para el cliente. El testigo siempre es importante, y más que nada físico, porque lo podemos mandar vía WhatsApp, cierto, pero nunca pesa lo mismo que una gran portada, que una revista en físico. Así es. Y eso nos lleva siempre a que pues no se está descubriendo el hilo negro, simplemente
pareciera ser que estamos metidas y metidos en una vorágine de aceleración exponencial. Lo que este gran filósofo llamó sociedad líquida, ¿no? Como una sociedad más líquida, ¿no? Bauman, creo que, Bauman, sí, que dice que vivimos en una sociedad líquida. Que tiene una orientación contraria a meter poquito el freno, a quitar el pie del acelerador y a llevar las cosas con más calma, porque eso tiene un desgaste emocional, físico, mental tremendo. Bueno, pues nada más cierto como lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en donde varios estados de ese país están por medio de sus fiscales demandando a Meta, la compañía dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, sobre todo por Instagram, pero tiene que ver con el desarrollo del like, de la herramienta del like. A ver, antes de mencionar eso, fíjate que hace unos meses que estuve en Nueva York, me llamó mucho la atención una campaña en ese sentido, que decía, las cosas despacio, haga todo despacio. Y es una campaña organizada por el propio Estado, que lo ves en parabuses, lo ves en letreros, lo ves en restaurantes, tiene sus logos, que te invita a dejar más el celular. Aparte que hay una campaña muy intensa de seguridad, de que te dice que cuando tú estás en el celular, otros te están viendo en la calle y tú no estás viendo a esa gente, no sabes qué te vayan a hacer, y eso es motivo de inseguridad. Y el otro es hacer las cosas despacio. En una ciudad que se mueve con una velocidad impresionante, pero que dicen despacio todo. Slow, la cultura. Hay un estudioso Coleman que habla justamente de la importancia de la inteligencia emocional, que tiende justamente a eso, a valorar la vida, el tiempo, a restarle importancia a lo material, a lo inmediato, a la riqueza como medio de felicidad, que finalmente no lo es. Es motivo más de infelicidad una riqueza desbordada que una vida más moderada en todos los aspectos. Claro. Pero, perdón que te interrumpa, querido Gerardo, pero traía un buen mensaje nuestro querido Jorge, nuestro invitado, y estamos ya le estamos enseñando, ahora, ¿cómo se dice el dicho? Acerca, ¿cómo se hace ese dicho de ¿qué me enseñas a mí? ¿Cómo está lo de la Meta? A ver, platícanos. O sea, ¿por qué la denuncia? Bueno, es una noticia que está cobrando fuerza, Víctor Hugo, Gerardo, en los Estados Unidos, y seguramente será materia de legislación futura. No creo que camine, no veo un escenario apocalíptico para Meta, para Facebook, para Instagram, pero sí creo que es como esa obra de arte, esa exposición que hemos visto sobre todo en memes, en estas redes sociales, en donde hay una pared, una hilera de ladrillos, y abajo de la primera hilada está un libro, y este libro pareciera no hacer diferencia en las diferentes hiladas de ladrillos, pero cuando llevamos 15 es muy notorio el cambio que un libro tiene sobre la estructura. Mira qué interesante. Entonces creo que en el mismo sentido, tratando de poner una analogía a este evento de la denuncia de fiscales que representan a padres, madres de familia, que denuncian que sus hijos tienen problemas de salud mental, implicaciones directas con suicidios, con comportamientos como los que vemos desgraciadamente, que no alcanzan a producir adultos, sino adolescentes suicidas y asesinos. Wow. Creo que sí, no va a caminar en el sentido que uno desearía, Gerardo, como una regresión sana, con una mezcla sana de tecnología y de conocimiento y de equilibrio, pero sí creo que sienta las bases, Víctor Hugo, para que todas las demás redes sociales pongan sus barbas a remojar, propiamente dicho. El usuario deja de ser, creo, en esta pase de adolescencia hacia, espero, una temprana madurez, porque he hablado a lo largo de estos 14 años que llevo hablando de redes sociales, que llevamos mi esposa y yo dedicándonos a este tema de manera profesional. Y hablando, no solamente dedicándonos a ello, sino hablando de los peligros que las mismas representan para infantes, para docentes, para madres y padres de familia. Siendo además madre y padre de dos adolescentes de 13 y 15 años que se enfrentan a lo que ninguna generación se ha enfrentado. Ambos hijos de la pandemia. Y en un paso muy corto, en un paso muy corto. Pues hijos de la pandemia, imagínate nomás. O sea, ambos tienen diferentes impactos y lo vemos en casa, pero sin hablar de uno, para
para llevarnos a lo que quiero llegar. Considero que en no menos de 3 años, antes de la mitad del siguiente sexenio, por allá del 2025-2026, estaremos viendo un escenario muy diferente en donde la legislación y las consecuencias de lo que no hemos hecho, de nuestras omisiones, así como la seguridad, más que el desarrollo de la tecnología, el desarrollo del software y de la inteligencia artificial, nos ayudarán a frenar la pandemia de demencia digital que está siendo ocasionada por todas las personas que estamos dedicando. En promedio, no es un estimado, es un dato que tenemos de We Are Social. Cada año se dedica esta asociación internacional a analizar los datos de uso país por país y globalmente. México supera las 8 horas en promedio, supera la jornada laboral, y Carlos Slim propone 3 días de 12 horas, que no son, quien trabaja 12 horas en lo mismo se vuelve loco. Oye, yo te debo decir una experiencia personal propia mía, que me he dado cuenta de lo tremendamente enajenante que es el celular. Tengo sobre mi muro lo que no me ocurría antes, 3 o 4 libros con todo el deseo de leerlos, que no he podido avanzar en los tocas, no los he tocado. ¿Hace cuánto te diste cuenta? Hace ¿Y por qué? Porque cuando llegaba y tenía el buen hábito de llegar en la noche y irte a dormir leyendo un rato y apagando y pum, ahora se ha convertido en terminar de ver qué es lo que hay en el celular. Para luego, ya cuando estás cansado. Yo me enorgullezco de no tener redes sociales. Ajá. No me hacen falta. Bien. Consumo la información. ¿Eres una persona sana? Consumo la información que quiero conocer. Puedo estar desfasado, pero estoy muy tranquilo. O sea, no. El teléfono no tienes ese estrés de estar alimentando el ego y los egos de los demás. A la casa del periódico 5 o 6 de la tarde, apago el celular, lo conecto, lo cargo hasta el día siguiente. Si alguien quiere localizarme para algún tema de emergencia o no, lo va a hacer. Claro. Y en estos años que tengo con esa práctica, ningún caso de emergencia se ha presentado. Totalmente, es decir, es muy prescindible. Cierto. ¿Verdad? Ahora, cierto. Depende mucho del uso que se le dé. Cierto. La tecnología es muy positiva en muchos ámbitos, pero también puede causar un tremendo daño. Y hay mafias que utilizan la tecnología justamente para captar a niños, a jóvenes, para la trata de personas incluso. Entonces es un fenómeno que tiene que atenderse. Efectivamente, la legislación va muy atrasada y ese retraso frente a la tecnología tendrá consecuencias muy graves. Sin contar los miles de fraudes que están fraguándose todos los días en las redes y de una manera cada vez más especializada y perfecta. Hace poco mi hija compró un boleto de avión, aparentemente en la página oficial, que al final no era tal. O sea, no existía esa página oficial como tal. Pero era, y cuando la enseñé y la ves, ¿verdad? Era una página oficial. Por suerte el banco la detectó y frenó el pago. Pero mi hija dijo, es que yo que soy consumidora de productos no me di cuenta que esto no era una página oficial. A mí me engañaron hace poco cuando hice una compra que vi un aparato que quería de música, por cierto, para volver a los discos de vinil. Claro. Y para volver a los cassettes, porque tengo una buena cantidad de y dije, bueno, voy a comprar un aparatito. Y por primera vez lo vi en un precio baratísimo. Cuando lo vi, yo no sé en qué estaba pensando. Cuando lo veo en la mañana y digo, este aparato promedio costaba unos 25, 30 mil pesos. Y de repente lo vi en 3 mil, 4 mil pesos. Dime qué estupidez. Dime si no es una estupidez pensar que el aparato que normalmente te costaba 25 mil, 30 mil pesos, ahora me lo estaban dando en 3 mil pesos. Bueno, pues más estúpido yo, que inmediatamente empecé a comprarlo. Fíjate nada más. ¿No? O sea, hasta que después de que te dije, bueno, ¿qué hice? Sí, ¿qué hice? Abrí la página, vi 2, 3 logos muy bonitos, muy bien marcados, hasta sus ganchos de seguridad supuestamente, y dije, pues lo hago. Ya la hice. Pues cuál ya la hice, hombre, yo fui el más bailado, ¿no? Pero eso ocurre todo el tiempo. Creo, desde un muy personal punto de vista y desde los 45 años de edad. No me vayas a reiterar lo que me dijo mi esposo y todos, que soy un idiota, sí, ya lo sé. No es necesario. No, ya lo sé. En absoluto. Que lo restreguen. No es necesario que me lo restregues, mi querido Jorge, ya lo sé. Y ya lo aprendí. No, va en otro sentido. Creo más bien que hasta cierta edad
No lo sé yo, pero creo que hasta los 45 no han sido la excepción. En algunos momentos sigo recordando al niño que fui y encuentro algunos rasgos de esa infancia presentes en el adulto que soy. ¿Cierto? Además dice que todos somos unos niños grandes, eso es todo. A eso voy. Antes, en la comarca lagunera, y todavía hoy en día, que todavía no somos el 1,000,000 de habitantes en Torreón, por ejemplo, que ninguna ciudad de Coahuila llega al 1,000,000 de habitantes, todavía hay un sentido de pertenencia y cierta vergüenza. Hay un cuidado del nombre y del apellido. Hay también desvergonzados, pero esos son otros temas. Ajá, ajá. A lo que voy es que entre más crece la sociedad, entre más numerosa es, más es proclive para que haya en el enjambre, en la masa, pues otros más sinvergüenzadas. Y esto, ¿por qué lo saco a colación? Porque no debemos olvidar ante las redes sociales que somos cerca de o más de 8,000 millones de seres humanos. Sí. Y la tecnología y los aparatos con los que nosotros, estos arriba de 7,000 millones o 6,000 millones, estamos lidiando de manera directa o indirecta todos los días a toda hora, fue desarrollada por no más de 1,000 personas, que no es una muestra que nos garantice ni vergüenza por las consecuencias que tenga, Ni ética. ni conciencia por las consecuencias que tenga, ni vergüenza ni trascendencia, sino el enriquecimiento inmediato, la ganancia de poder inmediata, que se han traducido en la música, en las expresiones culturales de la actualidad, que sin emitir juicios, son ciertamente mucho más breves, más efímeras, más olvidables que las expresiones del pasado. Entonces, creo que, y hago votos, porque Podamos tengamos regresar. conciencia, porque la mayoría somos los usuarios, Claro. no los dueños ni los desarrolladores. Totalmente de acuerdo. de la Oye, antes había un tecnología. hit parade de un éxito, escuchabas una canción que duraba en Duraba cartelera un mes, mes, 15, 2 meses, 3 Sí, caray. meses, y la cantabas y la tarareabas porque era el gran éxito. Yo Hoy con mi duran familia horas. viajaba por Hoy no. carretera, ponía música variadísima, de todo tipo, romántica de diferentes épocas. Mis hijos de 8, 10, 12 años. En alguna ocasión, a Ernesto, nuestro hijo de medio, estaba en clases en el Tecnológico de Monterrey y un maestro pone una cinta, dijo 10 puntos extras que eran muy Sí, importantes, sí. a quien identifique el nombre de la canción y el intérprete. Y Ernesto, Óscar Chávez, tal canción. ¿Y tú cómo supiste? Mi papá pone música la en los cultura, viajes por carretera de diferente género, de diferente nacionalidad, y eso se te graba. Hoy lo que tú dices, es tan fugaz la información, lo que recibes, que no lo asimilas. Todo es Así es. olvidable. Así Lo es, desechas. así Como la es. comida chatarra. Sí, sí, Exacto, es- Pero Es cierto, y pero es información lo malo chatarra. de la comida chatarra es que se queda lo malo, Sí, sí. todo lo malo, Sí, porque claro, no tiene sí, parte por buena, supuesto. se queda sin que seamos conscientes de ello. Lo mismo con el Ya contenido. lo ganó el tiempo rápidamente. Grimorio, a ver, no acabas de Grimorio explicarme mexicano. qué es Grimorio mexicano. Bueno, una invitación a ambos y a nuestros Muchas televidentes, a sus televidentes, su amable auditorio, para que en Spotify le den la oportunidad a la producción de soliradio.com que se llama Grimorio Mexicano. Grimorio Esta Mexicano. es una serie de 6 a 8 episodios, los estamos produciendo. Ya está disponible el primero. Muy bien. Hay que buscarlo en Spotify como Grimorio MX o Grimorio Mexicano. Ajá. Y el primer episodio disponible se llama Cachiripa. ¿Es una novelita? ¿Una novela chiquita o qué es? Sí, es un relato pequeño Es un relato pequeño. de horror, no de terror. De horror, no de apto terror. para todo el mundo. Y propio para la época, ¿no? Es Propio una para- analogía de algo que sucede en la comarca lagunera que a mí me resulta muy interesante. Ya les contaré, después de escucharlo ustedes y quienes gusten, quién creo yo que es Cachiripa actualmente en la comarca lagunera. ¿Y por qué volteas a ver a Gerardo? ¿O por qué no volteando a ver a mí? Para referirme Mucho éxito. Amigo, Algo que gracias. admiro mucho de Jorge es su creatividad para hacer programas, Sí, para cómo no. hacer productos, Gracias. siempre Muy buscando gran la aportación, manera, gracias. la manera de sorprender y de romper con lo que se llama romper paradigmas, ¿no? Muchas Eres gracias. muy bueno para eso. Muchas gracias. Y que te vaya bien con Grimorio, que es un producto más
Sí, señor, de Soliradio. De Soliradio, y lo escucharemos y lo comentaremos. Muy amable. Gracias, mi querido Jorge, por la visita. Gracias. Vamos a una pausa breve. Vamos a hablar un poquito de economía. También hay que saber cómo vamos a quedar con los números después de la pausa. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Bueno, el tema de los dineros públicos siempre es un tema que, aunque no nos guste, lo tenemos que tocar, porque no solo es el aspecto de nuestra economía formal, personal, familiar, sino también de los dineros que se manejan en el país. Y hay que estar siempre atentos a este tema, y esto viene a cuentas porque recientemente ya se avanzó en lo que tiene que ver con la ley de ingresos y egresos para el próximo año en materia de recursos públicos, recursos federales. Las fechas se están dando. Yo era de la idea de que esto ya era un asunto cerrado, que ya se había autorizado, pero tú me estabas corrigiendo la plana. Sí, comentaba que efectivamente para gastar hay que tener. Entonces, la ley de ingresos justamente plantea los recursos que piensa captar el gobierno federal, tanto por recaudación, otros ingresos y también por deuda. Así es. Entonces, esta es una facultad de las dos cámaras. La autoriza la Cámara de Diputados y tiene que validarla, autorizarla también el Senado de la República. En el caso del presupuesto, que es el gasto, tiene la Cámara de Diputados, que es facultad exclusiva de la Cámara Baja, hasta el 15 de noviembre para autorizarlo. De acuerdo. ¿Verdad? Sí. Tomo nota porque me gusta aprender estos temas. Sí, con Daniel González siempre hay que tener lápiz y papel para garantar cosas claves. Entonces, pero el 15 de noviembre... Es el límite para que se apruebe el presupuesto de egresos. El límite, ¿no? Que en este momento podríamos decir que lo que tiene que ver con los egresos, eso ya es. Con ingresos. Con ingresos, o sea, los ingresos, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿De dónde viene? ¿Es lo que se está discutiendo ahora? Lo que se aprobó recién. Ahora vienen ingresos. Ahora viene ingresos. ¿Cómo se va a gastar? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cómo se van a repartir las dependencias, municipios, gobiernos de los estados, etcétera? ¿Qué podríamos resaltar de esa etapa? Bueno, primero, con la ley porque es ley de ingresos, también se aprueba la miscelánea fiscal, que es la autorización de modificación en los impuestos, aumentos, disminuciones, según sea el caso, que parece que no hay modificaciones, y también se acompaña la ley de ingresos con la ley de derechos, que es cómo va a cobrar los recursos que ofrece el gobierno, que puede ser, por ejemplo, los impuestos por importaciones, por exportaciones, actas de nacimiento, todo este tipo de derechos específicamente que tiene el gobierno. Entonces, se aprueba paquete económico, toda esa parte del paquete del ingreso. Te voy a decir la percepción que tengo como ciudadano común y promedio, como cualquier ciudadano, que nos estamos endrogando, es la primera lectura que se da, porque creo que no alcanza y se autorizó, se está proponiendo un endeudamiento de no sé cuántos puntos. Casi 4.9, sí, que es 4.9. 4.9, que equivale a ¿cuántos billones? Estaríamos hablando de 2 mil millones de pesos. 2 billones. 2 billones con B de pesos, bueno, que es algo... El presupuesto se está calculando en 9.6 billones de pesos. Hay una diferencia entre lo que va a captar el gobierno por ingresos y esa diferencia se va a pagar con deuda, 1.9 billones de pesos, que ocurre en cada sexenio. Incluso la proyección que tiene cada gobierno marca límites al endeudamiento y en este caso, aún con ese par de billones de pesos, se mantienen los rangos proyectados. Que hay quien dice que es algo que extraña porque algo caracterizó a la administración de AMLO, que fue la austeridad y el control del endeudamiento. Así es. Que luego viene el ataque al señalar que son dineros porque viene un proceso electoral en puerta y hay que gastar dinero. La justificación es que se tienen que concluir todos los proyectos que se le han prometido a principio del sexenio. Y que se tienen que concluir los proyectos que ya conocemos, Dos Bocas, el Tren Maya, la ruta interoceánica,
fortalecer el aeropuerto Felipe El Ángeles tren rápido de Toluca, que quedó el pendiente. tren rápido de Toluca, y no sé si se me está Programas escapando sociales. nomás. Y los programas Tulum. sociales. Sí, porque la otra vía para compensar ese diferencial es subir impuestos. Así es. ¿Verdad? Entonces, Algo que es es un muy poco recurso popular. antipopular, electoralmente negativo, y esta discusión que se arma en torno al presupuesto de egresos, a la ley de ingresos, tiene mucho manejo mediático, pero no se dice que las mayorías legislativas son justamente para aprobar proyectos del presidente de la República de turno. Durante 82 años, que son los gobiernos del PRI y 12 del PAN, PRI y PAN se manejaron el presupuesto, la ley de ingresos, de acuerdo a las propuestas de cada presidente y también a los intereses. Cuando llega Morena al Congreso, gana la mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, controla las principales comisiones de cada Cámara, y una que es trascendental es la de presupuesto y cuenta pública. Programación, sí. Entonces, anteriormente el PRI y el PAN manejaban el presupuesto. Hoy no tienen mayoría, le corresponde por decisión popular a Morena tener el control de estas comisiones, ¿verdad? Pero la perspectiva, desde mi punto de vista, no es para el país alarmante, porque se han mantenido los equilibrios de déficit público, de endeudamiento, ¿verdad? De hecho, lo plantea el subgobernador de Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio, en donde plantea sí hay un déficit que va a generar este presupuesto de 4.9 respecto al presupuesto del PIB. Sin embargo, se va a manejar una deuda con respecto al PIB del 50% total en México, cuando el Fondo Monetario Internacional establece que un país se pone en riesgo cuando tiene una deuda superior al 70% respecto a su PIB. Entonces, México se mantiene en el rango de 50, que es el planteamiento que se estaba haciendo, por lo que puede ser bastante manejable. El subsecretario también hace el planteamiento que, derivado de que esta deuda que se está planeando es bastante manejable, podemos estar hablando de que las principales calificadoras, que son 3, Fitch Ratings, Moody's, y Standard & Poor's, no van a modificar la calificación crediticia para 2024 en nuestro país. Bueno, pues es el planteamiento, digamos, oficial que se está haciendo. Ahora, sí tenemos que tomar en consideración que en 2019 el presupuesto se establecía en 6 billones de pesos. Hoy lo estamos planteando, o se está considerando, por arriba de los 9. Entonces, estamos teniendo un incremento superior al 30% en los últimos 4 años en la economía mexicana, lo que habla de que se ha venido ejerciendo un gasto que va a generar una dinámica positiva en el crecimiento, porque el gobierno es un agente económico e impulsa el Producto Interno Bruto. Bueno, está la crítica de que dice, bueno, está bien, pero lo que va a dejar es una economía muy apretada para el próximo gobierno, para el próximo sexenio, y va a tener menos capacidad de maniobra, y que incluso hasta se va a batallar para poder mantener los programas sociales vigentes que ahora están ya en la Constitución. Siempre y cuando este presupuesto vuelva a ser exactamente el mismo el siguiente año. El planteamiento, el compromiso que se hace es con el fin exclusivo de cumplir con los temas pendientes respecto a las obras de infraestructura del actual sexenio. Entonces, si se concluyen estas obras, no tendría por qué volver a duplicarse estos gastos durante el siguiente año. Y si además dan resultados, porque ese es el otro punto, ¿no? Yo creo que la historia de Andrés Manuel López Obrador no termina de escribirse cuando termine su sexenio, sino que va a terminar cuando sepamos si fue o no funcional ese famoso Tren Maya o la famosa refinería de Dos Bocas, y empecemos a ver esos beneficios sociales que tanto se han ponderado. Claro. Ahí sabremos si fue una administración exitosa o no lo fue. Gerardo, es una infraestructura importante para el país, que atiende regiones históricamente abandonadas, un Tren Maya de más de 1.300 kilómetros, que va a impactar a varios estados del sur y del sureste, en una zona turística. Ya se están generando inversiones hoteleras, justamente que detona el Tren Maya. Hay mucha discusión política, como ocurre en cualquier democracia, de cualquier partido político, pero ahí está la inversión, y esperemos, por el bien del país, que funcione. Sí, claro, yo lo deseo también. Hay que mejore el sureste y que mejoren esas partes olvidadas. Escépticos, ¿no? Pero
Este gobierno propuso proyectos que está cumpliendo o que ya cumplió. Por ejemplo, Vicente Fox propuso un aeropuerto en Texcoco, que lo que generó fue una gran inconformidad social. Una barda. Así es. Lo que hizo fue en Atenco, hubo una gran represión del gobierno federal y del Estado de México. Perdón, Felipe contra Calderón fue de la barda. contra el campesino. No se hizo el aeropuerto, ¿verdad? Calderón propuso una refinería en Hidalgo, construyó una gran barda y ahí quedó. Y el monumento de 200 años. Sí, el monumento de la Estela de Luz, que se triplicó, cuadruplicó el costo. Viene Peña Nieto y promete este tren ligero de México a Toluca. A Toluca. Lo inicia, promete terminarlo en el 2018, lo deja a medias, Cierto. lo deja tirado. Es cierto. Y este gobierno... Y el aeropuerto y también, el que aeropuerto, no terminó. así es. Entonces, este gobierno hizo el aeropuerto que no pudo construir Fox. Hizo la refinería que no pudo llevar a cabo Calderón. Terminó este circuito de México a Toluca, del tren rápido, y pues el aeropuerto de Texcoco, Dos Bocas, en fin, son puntos que tiene este presidente mucho cuestionable en términos de seguridad pública, de salud, de educación, pero en infraestructura es una aportación importante que se hace. Y que tendríamos que esperar, si bien es cierto, Sí, también que genere una dinámica claro. económica y que tendríamos que visualizarlo en términos del planteamiento que hace, ¿no? De ver cómo funcionó este sexenio. Sí, inversión-beneficio, porque también salieron Sí, costosísimas. El año que entra carísimas. ya están estableciendo un Producto Interno Bruto en un rango del 3.5%. Si se mueve entre el 3.5% y 4%, estaríamos teniendo un PIB ya en un escenario normal, es decir, fuera de una situación, por ejemplo, como el de la pandemia, muy por encima Muy del positivo, 2% promedio que hemos tenido en los últimos 30 Ahora, años de PIB. en Europa, en Estados Unidos, hay servicios ferroviarios de primera calidad. La gente se mueve mucho justamente en este medio de Bueno, comunicación. la crítica, Gerardo, que se hace es que todos estos sistemas ferroviarios, que es cierto, Cuestan. claro. y no son autosustentables, que el Estado termina invirtiendo para poder subsidiarlos, como también ocurre en los Estados Claro. Unidos, Sí, que funcionan, pero que Ese han planteamiento sido que hace, rebasados. Sí. que hace el licenciado es muy importante, porque ahí es donde tenemos que hacer un análisis separado. Por un lado está la evaluación de proyectos que van orientados a ver la eficacia, la eficiencia, la rentabilidad de proyectos que van con el objetivo de generar utilidad, de generar beneficio que se debe de dar en el sector privado. Sin embargo, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de programas y proyectos de gobiernos, tenemos que hablar de evaluaciones sociales del proyecto, claro. donde el fin último no es la utilidad, sino el beneficio social, El sino el servicio, beneficio de la claro. población. Y es ahí que se tiene toda una estructura de evaluación de programas sociales muy diferente al factor de utilidad de una empresa. Y entonces este es un tema que sí tendríamos que socializar más para dejar muy claro frente a la población, que son dos consideraciones Claro. completamente diferentes. Aquí una obra de Peña Nieto fue este libramiento que va a Durango y a Mazatlán. Pues lo estamos pagando. O sea, son inversiones de sociedad, gobierno, sector privado, que debe generar esa infraestructura el gobierno federal para el uso de cualquier mexicano. En este caso se inaugura una obra, pero tú tienes que pagarla. Claro, Entonces hay que buscar ese equilibrio Claro. de costo-beneficio, pero también el impacto social. A ver, pero al final del día, y algo que yo te aprendí a ti, Daniel, es que el gran problema de esto tiene que ver mucho con la capacidad de recaudación que tenemos en este país, que es una de las más pobres en comparación con otros países. 17% respecto al PIB, cuando el promedio en la Organización de Es de Cooperación y 30 y Desarrollo tantos. supera el 32%. Sí, Así es. 32% de la OCDE y 17% de nuestra capacidad para recaudar. Casi 50%. de Y que va diferencia. mucho en función también y se refleja en lo que tiene que ver con la informalidad, donde hay ¿cuántos millones? ¿22 millones? No, estamos hablando mucho más, cerca de 27 millones 27 de millones de mexicanos. mexicanos que trabajan en la informalidad, contra 23 o 22 que trabajan en la formalidad. Y eso, obviamente, esos 27 millones no se traduce en impuestos, no pagan derechos, no pagan absolutamente nada, pero viven a costa de los otros. Sí, Y ahí exclusivamente hubo en el ahí una IVA. injusticia, ¿no? Sí, Recordemos sí, que claro. por consumo Sí, todos porque pagamos en el IVA. Ellos Ahí sí. también consumen y compran. Por ingreso no, ¿Verdad? por IVA sí. Por IVA sí. Bueno, Ah, sí, pero al pues. final del día, lo que Hay que una nos cae diferencia hay significativa, sí, por que supuesto. dicen hay que entrarle rápido a una reforma
fiscal. ¿Sí es necesaria una reforma fiscal? Personalmente considero que es importante hacer un planteamiento de reforma fiscal, pero más allá de aumentar los impuestos, tiene que ver con el tipo de impuestos que es precisamente el planteamiento. Que se recauda. En los últimos 20 años, la dinámica en las economías era gravar el impuesto al valor agregado, gravar el consumo, y surgen otros impuestos como el IEPS que también graban el consumo, y entonces este tipo de impuestos afecta a los que menos tienen, porque al tener ingresos más pequeños y se les cobra IVA por alimento, terminan por empobrecerse más rápido, ¿verdad? Aunque tengan beneficios de tipo social. Por el otro lado, la discusión sobre el impuesto el impuesto sobre la renta que se grava al ingreso y que es precisamente al sector empresarial, a la clase media, que es como lo que se ha venido, digamos, reduciendo en los últimos años en las economías modernas, y entonces esta discusión también es perfectamente válida en el escenario de una reforma fiscal. Esto por un lado. El tema también de lo que están recibiendo en participaciones y aportaciones los gobiernos de los estados, los municipios, y ver si hace falta un nuevo pacto fiscal, un replanteamiento de cómo incluyendo responsabilidades. Todo eso se porque tiene que también plantear. los estados comodinamente le han dejado mucho la responsabilidad de los impuestos a la federación, y no han hecho bien su trabajo en los estados, ¿no? Un documento que tuvimos oportunidad de leer del Congreso, precisamente publicado por ahí de 2008-2019, planteaba que, por ejemplo, los municipios gastan, del ingreso que tienen, solo 3 pesos de cada 100 que gastan. Esta diferencia es más que significativa, sí, una y habla dependencia absoluta, de cómo dependen del gobierno federal. Qué interesante. Y de los gobiernos de los estados. Y de los estados. Y por otro lado también del tema de, yo creo que el camino es no más impuestos, pero sí una mejor redistribución que permita que también los que tienen más, de más, ¿no? Hay una corriente también internacional de gravar la riqueza. Grabar la riqueza, grabar la herencia, grabar las fortunas. Sí, hay una gran concentración de riqueza en muy pocas manos, ¿verdad? Y pagan, lo que pagan es irrisorio. Entonces, en Estados Unidos el presidente Biden justamente está empujando esa iniciativa. Incluso algunos millonarios, millonetas de primera han dicho, sí, estoy de acuerdo. Y el otro elemento que tendría que ver con este replanteamiento tiene que ver con los impuestos al sector servicios. Estas nuevas tendencias de los deliveries, de la repartición de alimento, actividades en donde se lleva a una persona en autos propios, donde uno puede ofrecer su casa a través de otro tipo de prestaciones, de beneficios. Es decir, el sector servicios es el que más ha crecido, y con las nuevas tecnologías no se ha podido adaptar el tema impositivo en estas nuevas dinámicas. ¿Y por qué lo planteo? Porque el sistema económico creció durante muchos años en base al sector industrial, y es muy fácil gravar al sector industrializado. Sin embargo, el sector servicios es el de más crecimiento y el que más riqueza está generando, y que le ha sido muy difícil poder a los gobiernos gravar a este tipo de empresas que están en todas partes del mundo y a su vez en ninguna parte del planeta. En conclusión, ¿consideras tú que independientemente de que si hay endeudamiento o no endeudamiento, esta ha sido, en términos de números, una administración responsable? Me parece que sí. Un tema pendiente en la situación fiscal, que es la discusión sobre todo en las pensiones. 1 de cada 4 pesos del presupuesto se va en gasto en pensiones, y eso es algo que se tiene que enfrentar. Que están enfrentando todos los países del mundo, ¿no? El tema de las pensiones, un esquema en el que la clave es vivimos más, gastamos más, y las pensiones estaban programadas para una edad corta. Y esto obliga a reformas, justamente porque el horizonte de vida se amplía. Lo intentó Macron en Francia y hubo manifestaciones, disturbios. Entonces hay que buscar un equilibrio muy fino, porque la sociedad está muy molesta, con razón, ¿verdad? Porque quieren afectar sus pensiones, y esto obliga a los gobiernos de cualquier país a ser muy sensatos y muy convincentes, ¿verdad? 25% del presupuesto se va en pensiones. Aún así es poco para la población que está sufriendo una vez que pasa al retiro. Daniel, siempre un gusto enorme aprender de ti. Daniel, muy buen trabajo en el siglo de Torreón, que Gracias están haciendo las gráficas y también las clases que das en la universidad. Gracias por tu colaboración con nosotros. Buenos días a todos. Ella nos vino a enseñar aquí aspectos de economía, que después también tenemos que ver la economía formal, la economía del día a día, la nuestra, del bolsillo, que también ahí luego traemos muchos desajustes, ¿no? En fin, gracias. Vamos a una pausa, tenemos más para terminar el programa.
En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Bueno, pues llegamos a la parte media madura del programa. Gerardo, tienes que hacer una presentación. Sí, efectivamente, nos acompaña María Eugenia Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y también Marcela Valderas, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Es un tema, el de las desapariciones, que ha impactado severamente al país a partir de esta ola criminal que se desató a partir del gobierno del presidente Calderón, que ha lastimado a miles de personas en el país, un tema desgarrador por lo que significa para las familias la incertidumbre de dónde están esposos, hermanos, hijos, amigos. ¿En qué punto se encuentra, María Eugenia, este tema en México y particularmente en Coahuila? Bueno, buenas tardes, muchas bienvenidas, gracias por la invitación. En su casa y bienvenidas. Gracias. Desgraciadamente, en el 2023 ya estamos... el tema ha sido totalmente terrible, terrorífico, nosotros diríamos. En Coahuila nosotros empezamos a atender a las familias de personas desaparecidas en el 2009, que llegan familias concretamente a buscar a don Raúl Vera, que es el fundador del Centro de Derechos Humanos donde yo creo que uno de los personajes más importantes y más valiosos que hemos tenido en Coahuila. Sí, y más reconocidos a escala internacional. Mundial. Él tuvo el premio Rafto, que es el equivalente al Nobel de la Paz, 2009, creo que también fue ese mismo año. 2010. 2010, al año siguiente, fue candidato al premio Nobel de la Paz, justamente por esta labor que es en muchos casos incomprendida. Claro. Molesta a la autoridad pública, a los gobiernos, que un agente de cambio como es don Raúl Vera esté permanentemente poniendo el dedo sobre la llaga para atraer la atención y buscar justicia para miles de familias. Perdón, sí. pero le quitamos la palabra. Justo, sí, es que justo eso, lo que hizo don Raúl en ese tiempo, cuando nos llegan los casos, las primeras familias, que don Raúl empieza también a denunciar, pues es en el contexto del premio, ¿no? Entonces yo creo que también es como la cobertura de lo que están denunciando quienes se dedican o quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, pues, ¿no? Y en aquel tiempo, les decía, en Coahuila empiezan a llegar los casos, no eran tantas familias ni tantos desaparecidos en todo México, y vemos que ahora... Pero hay algo muy extraño, porque fue en el 2011, 2012 más o menos, que ya había en Coahuila como 3,000 o 4,000 personas desaparecidas. Era la cifra que se manejaba. Hablamos de desaparición forzosa, ¿verdad? Desaparición. En general. Ajá, en general. Que se da en el periodo más oscuro de Coahuila, ¿no? Así en el es. periodo de los Moreira, Claro. cuando hubo aquí una inseguridad impresionante. Era parte del contexto, ¿verdad? Sí, y es que en realidad lo de desaparición forzada y desaparición por particulares luego se puso en la ley general que ahorita tenemos, pero nosotros creemos que en realidad todas las desapariciones son forzadas, porque aunque le llaman por particulares, quienes las hacen, de todos modos, tienen la facilidad para que no se castigue. Por lo tanto, las autoridades también son responsables de las desapariciones. Y en este momento, ¿qué dice la estadística con respecto a las desapariciones? En Coahuila particularmente. Sí, en Coahuila ahorita tenemos más o menos como 3,086, dice el registro hasta hoy, el registro nacional, 3,086. Pero si vemos en aquel tiempo que también se manejaban de 3,000 a 4,000 personas desaparecidas, decimos entonces la cantidad es la misma. Un subregistro, ¿no? Exactamente, pero además, después de ¿cuántos años? De 10, 11, 12 años donde se ha trabajado con las autoridades, con capacitaciones, se creó una ley también de desaparición en Coahuila, fue una de las principales antes de la ley general en México.
se creó la Fiscalía de Personas Desaparecidas, se creó la Ley de Identificación Forense, se trajeron extranjeros muy expertos en capacitación para las fiscalías para que el trabajo fuera mejor. Y a la fecha a nosotros nos siguen llegando casos y la atención para las familias que recién tienen algún caso es la misma. Entonces decimos, ¿cuál es la diferencia entre ninguna? O sea, ninguna. ¿Sí? O sea, ninguna. ¿Tiene Marcela un caso particular que me puede, por favor, exponer? Mi caso pues es mi hijo, es Cosme Humberto, desaparece el 5 de mayo de 2011. Pues ese día no hay clases, él trabajaba de cerillito en el City Club. Él se va a las 3:30 aproximadamente a trabajar. Siempre lo llevaba, pero ese día descansé y se fue solo. Entonces quedamos de vernos en Soriana Oriente a las 8 de la noche. Él sale de la casa, le marco para asegurarme que ya llegó a casa, al trabajo, y me dice, sí mamá, acá estoy. Ya le cuelgo. Entonces le vuelvo a marcar como a las 5 porque me dice mi sobrina, Humberto, Cosmelín de cariño, está conectado en el Facebook. Yo, sí, ahorita le marco. Entonces le marqué, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Es que me salió la hora de comida, estoy comiendo. Ok, muy bien. Como a Leo le encantaba la comida china. Entonces, ya me habla por teléfono y me dice que ya está en el trabajo. Ya no le vuelvo a marcar hasta las 7 de la tarde. Me contesta y me dice, mamá, estoy ocupado, espérame tantito. Sí, y me dejo así el audífono, porque trae audífonos y le gusta mucho escuchar la música. Él ya no me contestó después de las 7 pasadas. Puro buzón. Y fue cuando ya voy por mi otro hijo. Voy por mi otro hijo que trabajaba en Soriana Oriente, el cerillito también. Regreso y digo, Leonardo, ¿y tu hermano? No lo he visto. Como me dijo mi hijo, mamá, no te voy a dar nada de dinero porque voy a comprarme una camisa y unos calcetines. Pero está bien. Le digo a la niña, probablemente está adentro escogiendo lo que va a comprar. Le digo a la señorita, ¿me puede vocear a Cosme Humberto, por favor, Alarcón? Me dice la niña, ¿se va a enojar, mamá? No lo vocees. Y sí, se enojaba porque lo voceaba. Le digo, vocéamelo 3 veces, por favor. Pero ya empecé a sentir yo una angustia muy grande. Un presentimiento. Sí, empecé a sentir como un desprendimiento de aquí de mi pecho, muy... Angustia. Sí, pero una angustia muy clara. O sea, muy marcada. Algo extraño sí, claro. estaba pasando, te decía el corazón de mamá. Exactamente, entonces le digo a mi hijo, es que no vamos a la casa, a lo mejor ya está allá, porque a él le gusta mucho la lucha americana. En el camino me dice la niña, mamá, pero la lucha americana es los viernes. Y yo ya es jueves. Empecé a sentir más angustia. Llego a la casa, Cosme no se encuentra en la casa. Le digo a su papá, no encuentro a Cosmelina, yo voy a buscarla. Salimos de la casa, fuimos a buscarla en el trayecto del trabajo, caminamos. No se encontró a Cosme. Entonces le digo a los policías, por favor ayúdenme a buscarla, a mi hijo, por favor. Entonces que se tiene que esperar 72 horas para poder declararlo desaparecido. Entonces toda la noche nos la pasamos buscando, esperando, no encontramos. Al día siguiente pues me dijeron los policías que tenía que ir primero a la CEMEFO, tenía que ir a los hospitales y a los CEPARES. Voy a la CEMEFO, entonces en la CEMEFO me dicen que no tienen ningún reporte de un joven de esa edad. Denme chance de pasar, por favor. No puede pasar. Esta fotografía es 5 días antes de que desapareció él. ¿Qué edad tenía aquí? 16 años. Okay. Entonces, paso y no, o sea, los cuerpos que tenían eran otros cuerpos con tatuaje, de estatura más mía. Él medía 1.80.
y sí fue duro entrar y ver los cuerpos. Sí, claro. Sí. Fue demasiado duro porque tenía mucho pánico de que sí. Claro, estuviera, por ¿no? supuesto, Ajá, claro. por supuesto. Entonces, voy, no está, me voy al universitario y les pregunto a la señorita, disculpe, ¿les ha llegado una persona accidentada? No, señora, no ha llegado nada. Déjeme ver, me ayude. Entonces me marca una amiga que trabaja en el DIF. Dice, ahorita Marcelita vemos, y me apoya y empieza a hablar. No está bien. Okay. Entonces ya me fui a la colonia y me dejan entrar. Miré un joven que estaba de espaldas. No tenía nada que ver con Cosme. Yo dije, ay, gracias Dios, ya lo encontré. Volteé al muchacho. Y no era. No, sentí el dolor más fuerte. ¿Y qué atención ha recibido la autoridad? ¿La han atendido? ¿La han orientado? ¿Qué han informado de su hijo en este tiempo que ha transcurrido? Cosme, el informe que tengo, Cosme fue desaparecido el 5 de mayo. Puse la denuncia el 6 de mayo. Me ponen que yo puse la denuncia a las 11 pasadas, luego la puse, pero me ponen que fue a las 14:34, a las 2:34 de la tarde. La foto. Okay. Ajá. Entonces, el número de expediente fue el 621 del 2011. El primer comandante de la Policía de la Investigadora ha asignado a 2 elementos a su cargo que se presentan conmigo, dicen llamarse Rogelio y Valentín, alias el Chucky, que está en un colectivo trabajando porque ya no está en fiscalía, está en grupo Vida. En la carpeta de investigación son 2 agentes que se llaman Jesús Montelongo y Adán Martínez, que son los asignados para la investigación. O sea, ¿por qué? Yo me pregunto y lo vuelvo a repetir, ¿por qué me presentan a Valentín y a Rogelio y me dicen que ellos son los otros que van a investigar? Entonces, la licenciada Diana Marcela, bueno, yo sí lo digo, lo repetí, no hicieron bien su trabajo, no lo hicieron su trabajo. ¿No les importó? No le pusieron el interés, no trabajaron muy incompetente. ¿Alguna sospecha de algo, de alguien, algún rumor, algo que le hayan dicho que pudiera servir de ayuda? Me victimizaron mucho, porque las investigaciones que ellos hicieron fue como a base de chismes, nada más, entre los vecinos, que si yo lo golpeaba, que si yo lo maltrataba, que él ya no quería regresar a y me decían, es que lo vimos con la secundaria, por donde vivíamos antes. No, lo vimos en City Club de Gómez trabajando. Sí, pero nada de eso era verdad. Nada de eso Ya era ningún cierto. contacto con él, ¿verdad? Ya no hubo Desde contacto. entonces. No, ya no. Ya han pasado 12 años ya. 12, 13 años, ¿verdad? 12 12 años. años. 12 años. Ahorita él el 15 de octubre cumpliría 29 años de edad. Y en el 2016 le dicen a Marce que hay Una investigación. donde hay unas fotos con un cuerpo con características de Cosme. Pero le ¿Y dan qué pasó? una edad de 25 años. Ujú. Entonces, No corresponde. no le dan traen perdido el expediente Caray. y las fotografías. Le digo al licenciado Fernando González, de Fiscalía de Homicidios de Saltillo, que yo quiero ver las fotografías. Claro. Dice, sí, Marce, puedes verlas, te las voy a enseñar, pero si no es Cosme, renuncias a la Búsqueda. búsqueda. Es un chantaje, ¿no? Creo que me arriesgo bastante y digo, sí, quiero verlas. Entonces, me muestra las fotografías a la semana siguiente y efectivamente era mío. ¿Era? Sí, era Sí, él. es mi hijo. Sí, era él. Sus fotografías. ¿De qué año? Del 2011. Pero en el 2016 Hasta es el cuando ven o saben de ese expediente, y en el 2018
es cuando confirman que es Que es Cosme Cosme. a través de esas fotografías. Pero todavía está otra parte donde está el cuerpo de Cosme. Porque Está desaparecido. Desapareció. O sea, no sé si es 3 veces o 2 veces, ¿no? La desaparición. La desaparición 2 veces por la fiscalía, por el cuerpo de Cosme. Pero la fiscalía, pues también por la negligencia, es parte y es responsable. O sea, de la no me queda claro. ¿El cuerpo desaparece? ¿No hay pruebas? Aparece en fotografías. En sí. fotografías. Hay fotografías de que está fallecido, Sí. ¿verdad? De que lo asesinaron. Pero no hay cuerpo. Pero no hay cuerpo. ¿Sí? A No Cosme encuentran el lo encuentran ese mismo día, el 5 de mayo del 2011, bajo del puente plateado, el que divide Torreón Gómez Lerdo. Torreón Gómez. Había retenes, no puede ser posible que no escucharan los impactos de bala. Fueron armas de grueso calibre, armas largas, y no encontraron ninguna evidencia cuando levantan el cuerpo. El mismo día que El mismo desaparece, día, muere. sí, Lo ahí asesinan. lo asesinan. Lo asesinan. Cosme fue asesinado. Ok. Sí, porque por este tipo de armamento, indudablemente que hubo un exceso de violencia. Así En es. este punto, ¿cuál es su planteamiento, su causa, su demanda? Que le digan dónde quedó el cuerpo o en qué consiste su lucha en este punto de esta historia tan lamentable. Mi lucha era encontrar el cuerpo de Cosme, pero ya a base de 3 exhumaciones que hicieron, se hizo una en noviembre del 2018, no estaba Cosme, se hizo otra en febrero del 2019 y se volvió a hacer la exhumasiva que yo la pedí y la hicieron por Cosme, ¿verdad? La masiva fue por Cosme el 8 de marzo, Día de la Mujer. Fue muy duro, pero tampoco está Cosme ahí, ni en el panteón número 1, ni en el 2. O sea, no está Cosme. Entonces se fueron a las investigaciones, a lo que se van es a las escuelas de medicina. Ya se van a los restos que pues, lo donaron, donaron el cuerpo, no sabemos. ¿Y el Entonces, apoyo del centro en qué consiste, Maru? Sí, le hemos venido dando seguimiento a estas peticiones que ha hecho Marcela en estos años. Por ejemplo, las exhumaciones, primero una exhumación individual, porque el dato es que el cuerpo de Cosme sí sale del CEMEFO en el 10 de mayo del 2011 al Panteón 2, pero en el Panteón 2 no había ningún cuerpo. Exacto. Entonces ahí se pierde la cadena de custodia y por eso después se pide las exhumaciones masivas y bueno, el Centro de Derechos Humanos está como ahí en el diálogo con las autoridades para que le den seguimiento. Y ahora, el 13 de octubre, se puso una demanda que se llama de responsabilidad patrimonial, que corresponde, bueno, que más bien lo que busca es que la Fiscalía se haga responsable de la desaparición del cuerpo de Cosme. Ya nos dieron respuesta, ayer recibimos la respuesta, obviamente negativa, porque no se quieren hacer responsables. Dicen que la unidad en donde pusimos la demanda no existe, que bueno, esa es otra historia también y tenemos que darle seguimiento. Y bueno, se hará después lo que sigue, los pasos correspondientes. Pues pero sí, lamentablemente este tipo de dramas se multiplican en Coahuila, se multiplican en México. Autoridades que en términos reales no les importa. No les importa. La negligencia, el engaño, la manipulación, porque finalmente se trata de alguien que no tiene interés para nadie, más que para la familia. Sí, y es la condición de la mayoría de los mexicanos. Tiene importancia del centro Juan Qué valiente Larios, la defensa, qué valiente esa lucha. Que asumen este tipo de actitudes de acompañamiento, de defensa, de orientación, porque sin este centro no habría ninguna posibilidad de apoyo y mucho menos de justicia. Agradecemos mucho a don Raúl por haber qué actos tan heroicos creado este centro y bueno, nosotros le damos seguimiento. ¿Nos mantienen al tanto de esta historia a través de Gerardo? Gerardo, yo sé que este caso te interesa a ti en lo particular, en lo profesional, personalmente, y creo que hay que seguirlo, hay que ver en qué concluye. Muchas gracias por su testimonio, gracias por su valiente testimonio. Tenemos una gran empatía hacia su causa. Y nos duele también en el alma esta situación.
de una madre ante la pérdida de un hijo. Tuve que hacer un ritual, cremar sus pertenencias, que ya era tiempo de dejarlo descansar, porque yo sé que no van a encontrar su cuerpo. O sea, ya nomás se mandaron a analizar 4 restos óseos a los Países Bajos para ver si no aparece Cosme ya. La vamos a recoger el cuerpo. Gracias, Gerardo. Pues bueno, sí, en este contexto llegamos al final del programa. Sin olvidar que sigue vigente Espacio 4, estupendo el reportaje, el artículo, la investigación que hoy presenta Andrés Manuel López Obrador, un legado discutible. Lo pones en blanco y negro. Así es. Lo bueno, lo malo. Por supuesto. Y que sea que haya equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio, que sea que el lector juzgue. Que el lector juzgue la labor de AMLO, que ya prácticamente está de salida, ¿no? Periodo de estos. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gerardo. Nos despedimos el programa. Gracias por habernos acompañado. Este programa se repite mañana domingo a las 9 de la mañana y el lunes también a las 11 de la noche. Y naturalmente está presente en las redes sociales. El mejor fin de semana.